estimados colegas, en esta hora sabemos que ya es un poco tarde y que han permanecido con nosotros, pero de verdad que este programa académico está por demás interesante. Y no podemos acabar este día sin hablar de un tema de actualidad, COVID y corazón, un tema realmente trascendente en el día de hoy. Y para ello me permito presentar al doctor Gustavo Moreno, que nos impartirá esta charla. El doctor Moreno es médico internista cardiólogo del Hospital General de México de la UNAM, es profesor titular de medicina de pregrado y postgrado de la Universidad del SINU de Colombia, es médico internista cardiólogo del Instituto Médico de Alta Tecnología de Montería, Colombia, e investigador del mismo instituto. También es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Y así brevemente, en resumen su currículum. Doctor, por favor, empezamos su charla. Gracias. Buenas, muchas gracias al Colegio Mexicano de Medicina Interna, al doctor Alfredo Cabrera, por su invitación a la Cumbre Global de Medicina Interna y al Congreso Mexicano de Medicina Interna. Hoy les hablaré sobre COVID-19 y corazón. Tenemos bien claro que el COVID-19 es una enfermedad viral que está atacando directamente al corazón. Esto ha conllevado a mayor mortalidad a los pacientes complicados especialmente. Sabemos que los pacientes que tengan comorbilidades cardiovasculares pueden favorecer las complicaciones y la mortalidad de estos pacientes. Y además se está presentando un gran grupo de enfermedades o de complicaciones cardíacas que están afectando mucho y complicando el manejo de estos pacientes. Es así que tenemos lesiones del miocardio, arritmias, síndromes coronarios agudos en lo que concierne y falla cardíaca que nos están haciendo más difícil el manejo de estos pacientes. Sabemos que hay muchos virus que nos están produciendo miocarditis. Desde hace mucho tiempo ya sabemos que adenovirus, citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis C, VIH está complicando mucho a los pacientes y produciendo inflamación y daño miocárdico. Desde los años 50, estos grupos de pacientes han sido afectados por diferentes virus, en especial el citomegalovirus, como le decía, el Epstein-Barr, sin dejar atrás el VIH, y ya en el 2000 aparecen los SARS-CoV a ser parte de estas complicaciones. Hoy por hoy sabemos que el coronavirus está afectando directamente al corazón. Si estos pacientes tienen una comorbilidad, en el caso de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, van a complicarse más fácilmente, van a ser más fáciles los ingresos a los cuidados intensivos, va a ser más fácil la mortalidad. Así tenemos ya estudios en China y en Estados Unidos donde muestran claro que enfermedades cardiovasculares como el infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca, la misma cardiopatía dilatada conlleva a mayor mortalidad. En el caso de hipertensión y diabetes también va a ser mucho más frecuente las complicaciones de estos pacientes. ¿Cuáles son esas complicaciones más frecuentes? Tenemos pues el daño a nivel del daño agudo del miocardio o del corazón, en donde se puede presentar de un 8 a 22%, sabiendo que el mayor porcentaje está en pacientes que estén en cuidados intensivos y que hasta un 59% de estos pacientes que han muerto han tenido complicaciones. La falla cardíaca no se queda atrás, el 52% de estos pacientes que han muerto tienen falla cardíaca y los que se han sobrevivido hasta un 12%. En el síndrome coronario agudo tenemos hasta un 44.4% en síndrome coronario con elevación del segmento ST que van a llevar a complicaciones y que vamos a tener que manejar aunque el paciente esté con esta infección. Las arritmias siguen aumentando, presentándose más de un 16%. Tenemos que cuando están en UCI hasta un 44% o más y son amplias causas de infarto, de mortalidad. Las arritmias, la miocarditis y la pericarditis también se están presentando. Este es el cuadro que muestra definitivamente que el virus ataca por diferentes zonas, no solamente a nivel pulmonar, con la hipoxia, con que los macrófagos lo fagociten y produzcan la famosa tormenta de citocinas que van a llevar a la desestabilización de placas ateromatosas con ruptura e infarto de miocardio tipo 1. También cuando atacan directamente al endocardio,
esto va a conllevar la célula endotelial del endotelio del vaso a disfunción microvascular. También va a haber una alteración de la demanda que requieren las coronarias, conllevando también a otro tipo de infarto, estos dos tipos de infarto, el 1 y el 2, que son los más frecuentes en esta patología. Además, el virus puede atacar directamente a la fibra miocárdica, produciendo una miocarditis fulminante con daño irreversible o producir un daño miocárdico que conlleva elevaciones de troponinas, de factor natriurético, y que va a conllevar posteriormente a arritmias y posiblemente a fallas cardíacas irreversibles. Sabemos que es un cuadro de alteraciones importantes que conllevan a la lesión cardíaca aguda. Dentro de las más importantes, pues alteraciones de los receptores por parte del virus para los ECAs, alteraciones hipóxicas, alteraciones microvasculares y la famosa tormenta de citoquinas. Todos unidos producen dicha lesión. Evidentemente, el virus ataca por el antígeno viral, ataca por la activación de la inmunidad celular, ataca por la activación de la inmunidad humoral y directamente a varios órganos, y el corazón no es la excepción. Pues tenemos la sintomatología conocida por todos nosotros, tenemos las alteraciones que se presentan en el tiempo, lo más frecuente en la edad, más que todo en hombres, y las complicaciones más que todos en hombres también en edad avanzada. Importantísimo, estas manifestaciones cardíacas están resumidas en el caso nuestro: síndrome coronario agudo, falla cardíaca, arritmias y miocarditis. Son importantísimos ciertos laboratorios o biomarcadores, en especial el factor atrial natriurético, se ha relacionado directamente con las complicaciones miocárdicas. Su elevación está dado y es un marcador de gravedad para que el paciente vaya a ventilación, para que el paciente esté en UCI, e incluso la mortalidad. La troponina no se queda atrás. Sabemos que el virus puede causar elevación de troponina, no solamente en falla miocárdica, también en hipoxia severa, en sepsis, en el proceso inflamatorio sistémico, en la tromboembolia, en el estrés miocárdico, como decía, y el tipo de infarto. Todo esto va a producir una elevación de troponina que, entre más importante sea, mayor va a ser la mortalidad del paciente. Así tenemos que cuando el percentil es mayor de 99, como es en los infartos normales, tenemos, si la patología es crónica, el percentil o la delta no va a ser mayor del 20%, pero esta troponina puede elevarse también en injurias miocárdicas o no miocárdicas, cuando hay infecciones o inflamaciones importantes de cardíacas primarias. Se puede dar en miocarditis, estrés miocárdico, o cuando no hay complicaciones cardíacas como la sepsis, la embolia pulmonar, la enfermedad crítica. O sea que estos cuadros no necesariamente muestran una alteración coronaria, sino que pueden ser producidos en diferentes formas, especialmente por daño de la fibra miocárdica. Y pues los dos tipos de infarto: el tipo 1, cuando hay aterosclerosis, inestabilidad de la placa y ruptura, o cuando tipo 2, cuando hay alteración del metabolismo en sí. La troponina, entre más días y más alto, mayor es la posibilidad de mortalidad. Está relacionado ampliamente. Existen otros métodos diagnósticos. En el caso de la tomografía nos puede servir para el árbol coronario, la resonancia magnética importante en el caso de miocarditis como tal. El ecocardiograma, recuerden que queda un poco desplazado por la cercanía del que lo realiza, queda en un patrón o un campo exclusivo. La perfusión miocárdica, especialmente en pacientes que ya han salido y que han tenido fibrosis o cicatrices miocárdicas, y pues el estudio hemodinámico, importantísimo, especialmente en infarto con elevación de ST y en infarto sin elevación, pero complicado. Entonces tenemos esos algoritmos, este algoritmo en pacientes con infarto y elevación del segmento ST. Sabemos que el paciente que está en los primeros 60 minutos puede llegar a la urgencia si tiene COVID positivo. Desafortunadamente hay alto riesgo, pero debemos proceder a tratar de hacer el rescate primario. Si ya ha pasado las 2 horas, lo más posible es que podamos utilizar la trombolisis, esto hasta las 12 horas, sobre todo en la elevación del segmento ST. Si no hay PCR positiva, pues es más sencillo, se va a manejar
como cualquier otro paciente. Si han pasado las 12 horas del paciente, tendremos que ver la evolución, si el paciente se complica o no se complica. Si está complicado, vamos a tener que ver la posibilidad, especialmente si hay dolor y nuevamente elevación del ST, ver la posibilidad de la angioplastia primaria o la misma trombólisis. En el paciente sin elevación, pues el cuadro no es diferente. Si el paciente está estable y es PCR positiva, tendremos la posibilidad de seguirlo y dependiendo de su evolución, valoraremos si hay que hacerle o no el cateterismo. En el caso de que sea negativo, pues no hay problema. Si el paciente está inestable, aunque sea PCR positivo, va a tener que ir a cateterismo para tratar de definir el cuadro o daño a nivel arterial y poder ayudarlo. Entonces tenemos, en caso de muy alto riesgo en elevación del ST, pues el paciente va a cateterismo. Si no es alto riesgo, puede esperar, estamos hablando de 24 horas para realizarlo. Cuando es intermedio o bajo, pues hay que esperar solamente con el tratamiento médico. Por supuesto, esos pacientes van a tener que tener todos el cuidado y el medicamento que se necesita en el síndrome coronario, la antiterapia, la antiplaquetario dual, los anticoagulantes, ¿sí? Y de ser necesario, si la fibrinolisis no ha sido efectiva, una vez estable el paciente puede llevarse a cateterismo. En el caso de la anticoagulación, sabemos que estos pacientes, si ya está infartado, debe llevar anticoagulante, especialmente enoxaparina o babiparina. En nuestro caso, el paciente está ya con infarto, debe estar anticoagulado, entonces va a tener que tener dosis plenas de anticoagulación. En el caso de arritmia, pues no es menos complicada. La hipoxia, la aumenta la citoquina, va a producir daño directo de la fibra miocárdica y favorece las complicaciones. Otro cuadro es el que todavía en algunas partes seguimos utilizando los macrólidos, seguimos utilizando la hidroxicloroquina, seguimos utilizando los antivirales, y esto puede favorecer a la prolongación del QT y conllevar a arritmias más severas. Recordemos que pueden ser supraventriculares o bradiarritmias, se pueden dar en la fase aguda, aún en la fase crónica si queda fibrosis o si quedan cicatrices a nivel del miocardio. Estas son el cuadro de arritmias. Recordar que las taquicardias ventriculares polimórficas, monomórficas, y el caso de las multifocales en el paciente con QT prolongado, debemos tener amplio cuidado, ya que cuando se están utilizando la hidroxicloroquina, sobre todo el lopinavir, ritonavir como antivirales, y la acitromicina, podemos producir una prolongación del QT, y esto conllevaría a que nos pueda producir más taquicardias. En el cuadro del QT, pues siempre el paciente debe hacerse su electro, revisar el ionograma, saber cómo está el QT realmente, cómo está la frecuencia. Si es mayor de 500, pues en este caso debemos parar cualquier tipo de estos medicamentos, hacer el seguimiento electrolítico, electrocardiográfico, y no aplicarlo. Si es menor de 470 a 480, hombres o mujeres, tenerlo en pausa y esperar determinaciones para esto. Si no está bajo, si está el QT normal, no tener ninguna contraindicación. Importante, falla cardíaca, tener ECMO pendiente, bradiarritmias. Algunos pacientes llegan a necesitar marcapaso temporal o definitivo, sí, QT prolongado, lo que decíamos anteriormente. En el caso de las miocarditis, recuerden que la resonancia magnética es de gran importancia. No se debe hacer biopsias endomiocárdicas en ningún caso. El manejo de la tormenta de citoquinas del proceso inflamatorio es el que está relacionado directo con la disminución de esa miocarditis tan importante, así que va a estar relacionado con el manejo en sí de la infección por COVID-19. En estos casos, pues, como les dije, la troponina y el factor atrial natriurético es de gran importancia. El ecocardiograma en ciertos casos, la resonancia magnética, pues considerar la inmunomodulación, especialmente con corticoides, que es lo que más ha prevalecido. La insuficiencia cardíaca, por último, recuerden tener el factor atrial natriurético bien presente como marcador de complicación, como marcador de sobrevida. Sabemos si este factor natriurético sigue elevado, el riesgo de UCI, de ventilación, de mortalidad es parecido, quizás un poco menos parecido,
pero tener en cuenta como la troponina. La troponina sigue siendo un marcador altamente sensible, altamente importante. En el caso de la falla cardíaca, la que estamos hablando es la aguda. El tratamiento va a ser tanto igual como en el paciente con COVID como sin COVID. Debe ser monitorizado y hacerle un seguimiento adecuado y utilizar medicamentos que ayuden para estabilizar esta falla cardíaca. Evidentemente tenemos todo este cuadro de pacientes, este cuadro de patologías en pacientes con COVID que resulta difícil de manejar, pero que hay que tenerlos bien presentes, especialmente las arritmias, los síndromes coronarios agudos, especialmente con elevación del segmento ST o sin elevación inestable, también la falla cardíaca, especialmente la falla cardíaca aguda, sí, que debe ser atacada lo más pronto posible, y las arritmias, tanto supra como ventriculares, o las bradiarritmias en el caso de que haya bloqueo auriculoventriculares, la necesidad de marcapasos temporales o definitivos. Efectivamente, el control de electrolitos, el seguimiento y algunos pacientes hasta cardiodefibrilador en caso de que estas arritmias permanezcan en estos pacientes. Sigue siendo marcadores importantes de sobrevida. Estas complicaciones están complicando más a los pacientes, están llevándolos a UCI y aumentando la mortalidad. Debemos tenerlas bien presentes, que son de las patologías más importantes en las complicaciones de pacientes con COVID. Un saludo muy especial siempre a México. Me formé en el Hospital General de México y en la Universidad Autónoma de México. Siempre os cargo en mi corazón. Muchas gracias. Doctor Moreno, muchísimas gracias por esta brillante y clara exposición que nos ha presentado en esta tarde. Ha recibido múltiples felicitaciones y, por supuesto, esta plática nos ha despejado muchísimas dudas, pero pues quedan y se generan muchas otras más, como esta enfermedad se pone como un reto día a día. En ese sentido, quisiéramos preguntarle a la audiencia, ¿cuáles son los síntomas que en un momento dado pueden permanecer después de la recuperación de la enfermedad por SARS-CoV-2? ¿Y hay alguna en particular en el ámbito cardíaco? ¿Serán las miocardiopatías, las arritmias? ¿Cuál ha sido la experiencia? Muchas gracias, doctora Karina, y gracias a todos por esta gran invitación. Efectivamente, estamos viendo un gran grupo de personas que está regresando después de cursar con el COVID con síntomas que cada día son más frecuentes. Incluso ya hay estudios europeos en donde muestran una población muy alta. Estamos hablando hasta un 70% en grupos pequeños que vienen con síntomas. De allí los más frecuentes son las taquicardias, las arritmias que permanecen de todos los tipos, especialmente las arritmias más benignas, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, y esos pacientes deben ser estudiados. Otro grupo pues ha permanecido con daño miocárdico, con cardiomiopatía dilatada, que conlleva en estos casos a insuficiencia cardíaca y que deben ser seguidos. Desafortunadamente no hay una estadística clara de seguimiento porque, como ustedes saben, estamos en pleno momento de seguimiento de estudios, pero sí se están dando casos de pacientes con daño verdaderamente miocárdico. Bueno, y lo otro es que algunos grupos permanecen con cicatrices o fibrosis dentro del miocardio. Este grupo, pues como todos lo sabemos, hay que estudiarlo ya con perfusión miocárdica o incluso con resonancia magnética que nos vea bien el miocardio, qué tanto es la lesión. Y el otro grupo, por supuesto, es el paciente que llega a tener infarto de miocardio, llega a tener de tipo 1 o tipo 2. Recuerden que esa placa ateromatosa se puede volver inestable y formar un trombo y formarse un infarto y pues quedar con todas las secuelas de un infarto agudo de miocardio. Muy bien, muchas gracias. ¿Con qué frecuencia se ha visto que se compromete la fracción de eyección en los pacientes? Bueno, mire, en la fase aguda de la falla cardíaca, digámoslo así, de la miocarditis puede que no tenga falla cardíaca o compromiso inicial de la fracción de eyección, pero ese grupo de 44 a 50% que se complica y que va a cuidados intensivos y que presenta falla cardíaca, puede presentar compromiso de la fracción de eyección.
Como les decía anteriormente, esta fracción de eyección puede mejorar una vez que se recupere el miocardio, pero hay un grupo que no sabemos exactamente el porcentaje porque todavía estamos en estudios, que pueden permanecer con fracción de eyección comprometida y que conlleva a un daño permanente y que no sabemos. Es lo mismo en el caso de arritmias, sobre todo las bradicardias. Muchas veces necesitamos marcapasos temporales y llega el momento en que van a necesitar marcapasos definitivos porque aún habiendo pasado el proceso infeccioso, sucede que pueda permanecer el bloqueo auriculoventricular completo. Lo mismo sucede con taquicardias ventriculares. Esas taquicardias malignas, ya ha pasado la miocarditis, ya el QT está corregido y aún sigue presentando evidencia o episodios de taquicardia ventricular y hay que ponerle un cardiodefibrilador a esos pacientes porque no sabemos en qué momento puede tener un evento y causarle la muerte. Ok. Muy bien, doctor. Las dudas siguen. Tenemos el tiempo un poco limitado, pero sí me gustaría preguntarle ahorita que hablaba acerca de arritmias, en el sentido de que si la cloroquina o la hidroxicloroquina en realidad se han manifestado como benévolas, han sido utilizadas por reumatología o por nosotros como internistas por muchos años. Esta asociación con las arritmias sería en el contexto del propio medicamento nada más, se potencializa porque el enfermo tiene otros padecimientos crónico-degenerativos por la miocarditis o todo se une. Sí, evidentemente la hidroxicloroquina como medicamento produce un QT prolongado, sobre todo si la asociamos con los macrólidos de tipo acitromicina. Esa fue una combinación que se utilizó mucho al principio e incluso en ciertos países se sigue utilizando. Esta combinación conlleva a que con el proceso inflamatorio se produzca más prolongación del QT. Es importantísimo que tengamos presente en estos pacientes y más si utilizamos antivirales también. Entonces, tener muy pendiente que sí se puede producir. Por supuesto, hay una relación con el proceso viral o la carga viral en cuanto a miocarditis que ha relacionado también que este QT se pueda prolongar. Recuerden que con este trastorno hay un trastorno hidroelectrolítico en el cual el potasio y el magnesio se pueden alterar por la misma proceso inflamatorio y conlleva a trastorno del QT. Otro es la alteración hemodinámica que se produce sí, en corazón. Esa tormenta de citoquinas produce alteraciones hemodinámicas que de una u otra forma también pueden afectar el ritmo del corazón y producir el trastorno del QT. O sea que todo esto, a un lado, favorece más que se pueda producir la prolongación del QT. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Estamos limitados en tiempo. Un último mensaje que nos quisiera dejar en menos de un minuto. Felicitarlo por tan espectacular simposio, congreso impresionante, tantos conferencistas, tantas personas unidas al congreso. Lo felicito desde Colombia y un saludo especial a México, que es mi segunda patria. Muchas gracias. Ya lo vimos. Muchísimas gracias, doctor, por su brillante participación. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Organizado por SIG Mundiales, una empresa de Grupo Destinos.